Buenas noches para todos. El día de hoy, julio 2 del 2025, tenemos la presentación del tema La devoción y lo va a liderar el profesor Leopoldo Pompa. Bienvenidos y bienvenidas. Profe, tiene la palabra. Joana, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes como cada miércoles alterno. Entonces, hoy vamos a ver un tema verdaderamente fascinante, un tema que representa la sustancia operativa de la Cábala. El tema se llama devoción. Y vamos a empezar con la intención. La intención de hoy es recordar al maestre Serge Reynaud de la Ferrière, porque él era un verdadero apasionado de las ciencias astronómicas y de la astrología cabalística. Y tengo la dicha de compartir con ustedes en su propósito psicológico número 2, el paralelismo que existe entre las tradiciones sánscrita y hebraica. En un fragmento nos habla que el régimen de Israel es una nomocracia. Esto es interesante. El gobierno es a través de leyes y las leyes son de un orden puro, de un orden religioso. La ley mosaica representa el gobierno del pueblo de Israel. Entonces, el principio fundamental en la Cábala está inscrito en el Zohar. Todo lo que está en la tierra está también en el cielo. Y no hay cosa, por exigua o mínima que sea, en el mundo que no dependa de su parecido que está en el cielo. El mundo inferior es la imagen del mundo superior. Y el Zohar añade, sin embargo, todo, todo es uno. Este principio de gran alcance filosófico no se detiene ahí, sino que existe una ley de coordinación de las cosas hasta que los más pequeños detalles, a fin de acercar todos los elementos de un mundo. Esto es una transcripción literal de un fragmento del propósito psicológico, que por cierto es extraordinario y está en internet, pónganle propósito psicológico número 2.pdf y les va a aparecer para que lo lean completo. Es maravilloso, pero hay que desmenuzarlo con cuidado. Entonces tenemos que hacer la continuación en el capítulo 5 de El Sefer Yetzirah, dice el maestro, en su versículo 4, 5, 6 del Sefer Yetzirah, existen 7 letras dobles. Las digo en español, que es la B, la G, la D, la K, la P, la R y la T, que corresponden en el hebreo a la Bet, la Gimel, la Dalet, la Kaf, la P, la Resh y la Tav. Él las ha cortado, mezclado y equilibrado. Él ha creado con estas letras los planetas, los días y las aberturas de la cara. Él ha hecho reinar el Bet y le ha agregado una corona, Keter. Ha combinado el uno con la otra y ha creado en este a Saturno en el cielo, Sabbat en el año o la semana y la boca en la persona. Él ha hecho reinar el Gimel ya unido, etcétera, etcétera. Aquí se refiere el maestre de la Ferrière a que leamos el Sefer Yetzirah, que es en donde en esos 32 pequeños párrafos se explica toda la cosmogonía del universo, pero refiere, y este dibujo está propiamente en el propósito psicológico, que el Bet corresponde a la boca, corresponde a Saturno, y el número geométrico directo es el 4. El número natural de Bet es el 2.
en geometría es el 4. Gimel, el ojo derecho, es Júpiter. Entonces, vean la importancia de que nuestro ojo derecho representa la perspectiva de cómo vemos aquello que está en ascenso o está en crecimiento. Y con el ojo izquierdo que representa la Dalet, se hable a la acción. Y Júpiter es quien reina esta condición en el ojo derecho y Marte en el ojo izquierdo. Los números geométricos es el 5 y el 6. La CAF, la K o la COF es la fosa nasal derecha, representa al Sol. Cuando respiramos por la fosa nasal derecha, inhalamos energía. Cuando respiramos por la fosa nasal izquierda, inhalamos armonía. Entonces, Venus y el Sol propiamente están generándonos y dándonos esta posibilidad. El número geométrico de CAF es el 20, el número natural es el 11, y Pei tiene la fosa nasal izquierda, el número natural de Pei es el 70, el 80 y el número geométrico el 60. El Reich es el oído derecho, representa a Mercurio, es por donde nos comunicamos, por donde escuchamos lo que es importante, y la Tau es el oído izquierdo y la luna. Deriva de este estudio toda una expresión y un estudio geométrico que no lo quise abordar aquí porque está especialmente complejo. Pero lo que quiero abordar aquí, y es la razón por la que puse este fragmento, es que refiere el maestre de la Ferrier la importancia de la conexión, la importancia de estar conectados. Empezamos entonces a visualizar, a entender y acercarnos al concepto de devoción. En definición, en este método científico que ahora llamamos googlear, dice que se refiere a una entrega profunda y amorosa hacia lo sagrado. Se expresa en rituales, oración, meditación, ofrendas, actitudes, humildad, amor, concentración y estado del corazón, intención sincera, amor ferviente. En muchas tradiciones la devoción es un puente entre lo humano y lo divino, cultivando la conexión espiritual, la transformación interior y la responsabilidad moral. Quiero hacer énfasis en rituales, en actitudes y estados del corazón. En la Cábala se entiende cómo la situación de entregar el alma, de darle a nuestra alma un refugio. Hay múltiples referencias religiosas al respecto. En el cristianismo estamos muy familiarizados con la oración, con la alabanza, con los salmos y con místicos como Santa Teresita de Jesús y San Juan de la Cruz, que enfatizan una unión amorosa. Los libros de Santa Teresita y de San Juan son un tarro de miel pura, de un amor sutil y generoso. Y esto es precisamente devoción, una forma dulce de conectarse con el Creador. En el budismo se aborda el mismo concepto. Las ofrendas, cantos y prostraciones que se denominan en forma genérica como puya o puja, la recolección de la triple gema de la corona y visualizaciones del Buda en Amitabha,
que es una visualización o una forma de meditación profunda, prolongada y de percepción del Buda. En la cultura sánscrita sánscrita o en el hinduismo, nos es muy familiar el concepto de Bhakti Yoga, que complementa los otros tres conceptos como los recordamos: el Hatha Yoga, que es el del cuerpo; el Karma Yoga, que es el de la emoción; el Nani Yoga, el Nani Yoga, que es el del conocimiento; y finalmente el Bhakti Yoga, que es el de la devoción, que es el conectar las acciones y las intenciones del practicante de yoguismo con el todo. Y en el Islam, en el sufismo, el salat, las 5 oraciones diarias, desde poner el tapete orientado hacia la Meca. En el sufismo, la danza esta donde están girando de manera constante y permanente hasta que entran en un estado de conciencia alterada, donde los giros no producen ninguna alteración orgánica y sí elevan un estado de conciencia en donde el practicante entra en un deleite, entra en una condición de arrobamiento profundo y de conexión mística y amorosa. Entonces, existe en todas las aproximaciones religiosas el concepto de devoción, porque es el concepto primal de la espiritualidad. El concepto donde el practicante, donde el individuo, el ser individualizado, encuentra operativamente la conexión con el Creador, la conexión con lo superior. En el judaísmo, por ejemplo, se traduce como adikut, y en la literatura clásica judía se asocia con términos como Kavaná, Debekut y Gesed. Cada uno aporta una dimensión distinta. Y aquí es de lo más interesante, porque nosotros en la definición veíamos conceptos como de arrobamiento, como de devoción oracional, y aquí se habla de intención. La Kavaná es una intención. Y es extremadamente importante. Todas nuestras prácticas, todas nuestras ideas en Kabbalah están orientadas desde nuestra intención. Y la Kavaná es una intención importante y tiene, ahorita lo vamos a ver más profundamente, de una raíz hebrea que significa dirigir el corazón. Se refiere a una intención sincera y concentrada en la oración o en el cumplimiento de las misbot. En la Kabbalah involucra meditaciones en permutaciones del nombre divino, Yud-He, Vav-He, visualizaciones y prácticas místicas. En la literatura rabínica, el servicio divino sin Kavaná es comparado como un cuerpo sin alma. Entonces, acercarse a la oración sin Kavaná es inaceptable. Y esto es algo de la cultura hebrea que debemos de comprender para comprender la aproximación del practicante, del cabalista, hacia la conexión. O sea, las permutaciones del nombre de la divinidad nos llevan a estados también de conciencia alterada y hacer místicamente la práctica de cambiar el orden de las letras del nombre divino, hasta ir logrando un estado devocional
Esto se llama Kavanah. Y los Kavanot son múltiples formas y usos para realizar este concepto de Adikut a través de Kavanah. Por otro lado, un segundito, te tengo hay una pregunta, Yuli, ¿cómo no? Sí, muchas gracias. ¿Pudiera ser tan amable de repetir la explicación del por qué se debe de conocer la cábala antes de iniciar una oración? ¿Por qué esta era necesaria? Entendí que, bueno, en primera instancia, ¿es cábala o cábala? Pues eso lo hemos hablado en otras clases. Hay tres maneras de escribirlo. Ujú, La manera, vamos a decir, ordinaria, mundana, es Cábala, con C. La manera como se escribe en la litura es con K y es para manejarlo referido, por ejemplo, al yoga, como un nani yoga, como un conocimiento, es Kabbalah con K. Y Kabbalah con Q es la Kabbalah que se transmite de labio a oído. Entonces, como aquí estamos abiertos al público y no tenemos ninguna condición de adherencia, de pertenencia o significado, estoy escribiéndolo con C, que es la manera ordinaria y pública de escribir la palabra. Entonces, ok. se puede y se escribe de tres maneras diferentes, con acepciones diferentes. Lo Sí, explica el maestro de la Ferrier en el otro propósito psicológico del 14. ujú. Sí, Esta, nos da esta explicación. mi Adelante. pregunta estaba enfocada a la pronunciación. ¿Cábala o cábala? Bueno, esa era una. Ok, Y la siguiente era que se mencionó que se necesitaba de la cábala para poder hacer estos rituales de adoración. Entonces, ¿se está hablando que la cábala funge como una adoración o usted está haciendo referencia a que la cábala primero te brinda un conocimiento para poder tener devoción? Si pudiera explicarlo nuevamente, muchas gracias. claro. La, la condición es primero una condición, un deseo, una intención. Lo primero es la intención. Quizá use la palabra sin darme cuenta. ¿Por qué estamos conectados aquí? ¿Por qué ustedes están presentes eh, en la condición actual? Porque tuvieron la intención de hacerlo. Pero viene en Kabbalah un discernimiento en, ¿tuviste la intención de hacerlo para hacerte más rica en conocimientos o tuviste la intención de hacerlo para tener un momento de ascenso o de inspiración mística o espiritual? ¿Cuál es la intención que te movió? Entonces, en Kabbalah, con acento en la A, es extremadamente importante moverse de una manera mística y con devoción, devocionalmente hacia lo superior. Y nuestra intención debe de ser así, para fortalecer el concepto de otorgamiento, el concepto de entrega, el concepto de dar, porque cuando damos, aprendemos a ser como el Creador. Si ustedes observan, el Creador está permanentemente otorgando. Su única naturaleza es de otorgamiento. Entonces, si nosotros tenemos la intención de ser como el Creador, no a través de un impulso soberbio, sino a través de un impulso místico o de un impulso devocional, vamos a ser parte de ese uno que el maestro de la Ferrer nos habla en su lección. Nos habla de ser uno con el todo. Y si nosotros favorecemos el dar más que el recibir,
El recibir nos garantiza la supervivencia, pero el dar nos asegura la adhesión. Este adicut que estamos hablando ahorita. No sé si hice más amplia la confusión o, o No, te al ayudó. contrario, me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias. Por ahí Laurita nos pregunta qué Profe, es una... Laura, Adelante, Joana. Miss Wood. Sí, Laura tiene una pregunta. ¿Qué es Miss Wood, maestro? Sí, es una O. Probablemente cometí un error, es misbot. Y es el plural de mitzvah, y es la palabra precepto. Nosotros lo hemos traducido en el lenguaje español y en la cultura cristiana, que nos es muy familiar, como mandamiento. Entonces, esto es muy importante porque toda la literatura nos habla de las misbot cuando se refiere al lado izquierdo del árbol de la vida, el árbol del rigor, el árbol del deber ser. Ahí están alojadas todas las misbot. Ahí están todos los preceptos. Y del lado derecho está toda la parte amorosa, toda la parte de la misericordia y de la expresión precisamente de reflejar la naturaleza cariñosa de la divinidad. Entonces, cuando hablamos de misbot, hablamos de cumplimiento, lo hemos platicado en otras ocasiones. La Torá contiene 613 misbot, que son 613 mandamientos. En el cristianismo solamente adoptamos 10, los 10 mandamientos de Moisés, cuando sintetiza ahí la recepción de la Torá en el monte Sinai. Y en toda la cultura cabalística, el concepto de misbot es importantísimo, porque son preceptos. Llevados ya a una cabalá para todos, se refiere a todo aquello que debemos de hacer. Nuestras misbot son aquellas cosas a las que nos hemos comprometido por derecho o por necesidad a deber hacer. Entonces, es muy típico en aquellos que practicamos las disciplinas de la, de la GFU, de ser vegetarianos, de bañarnos con agua natural. Esas son misbot de nuestra cultura jefeusiana. Entonces, todo aquello que representa un deber ser. Cuando, si algunos de ustedes ingresaron al concepto de Yamin, estudiamos las llamas, en la cultura sánscrita, las mitzvot se llaman llamas, y es la capacidad de abstenerse. En Kabbalah se refiere a preceptos precisamente documentados en la Torá y explicados en el Zohar, que es lo que estamos estudiando alternativamente los miércoles. No sé si nos quedó claro, Laurita, o también. Sí, profesor, está bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Estábamos hablando de Adekut. No hay ninguna otra pregunta, por ahí, Joana. ¿Todo bien? Listo, profe. No, no hay más preguntas. Muy Sí, bien. sí, señor. Continuamos entonces. En el concepto, en el concepto de acepciones de devoción, o sea, estamos viendo la devoción como Adekut. Vimos la primera como Kavaná,
Las segundas como Debekut. O sea, la Kavaná es algo de orden, una devoción de orden introspectivo y meditativo. La Debekut es el apego a Dios, la adherencia a Dios. Viene del verbo aferrarse o pegarse, pues adherirse. Designa un estado místico de comunión profunda y cercanía constante con Dios, más allá de rituales. Esto es practicar en nuestra vida diaria una constante ocupación de nuestra mente intencional hacia lo superior. En misticismo judío y jaicismo como una meta espiritual suprema, vivir permanente en unión divina, vivir permanentemente en unión con la divinidad, arrobarse en cada momento, en cada brisna de luz, en cada amanecer, en cada hoja, en cada árbol, en cada flor, en cada inhalación, en cada ser que está cerca de nosotros, estar en una condición de Debekut. Y Gesed es una devoción tipo karma yoga, es una devoción de servir a los demás, amorosa y misericordiosamente. Es la séfira cabalística que representa la amorosa benevolencia divina, expresada también en actos humanos de bondad. Por eso tiene el mismo nombre que la cuarta y primera sefirá del árbol inferior. Entonces, se le llama también una forma de devoción, Gesed. Dentro del árbol de la vida, Gesed equilibra a Geburah, Rigó. Geburah representa las misbot y Gesed representa la misericordia, la armonía, la calidez humana. Y Tiferet está en el centro, guardando el equilibrio entre Geburah y Gesed. Y se reconoce cuando tenemos una adekut, una devoción. Gesed es el amor y servicio a los demás. Es un acto comunitario, mientras Kavaná y Debekut centran en la relación interior entre individuo y la divinidad. Gesed se expresa en la comunidad, caridad, hospitalidad, bondad a los demás. Entonces es la forma de servir de una manera devota, servir por amor a lo superior. Esto expresado en una manera más amplia es considerar las kabanot, o sea, cabalísticas. Se dice en plural porque son ejercicios meditativos que usan permutaciones. O sea, como les decía, tomamos el nombre divino de Yud-He, Vav-He y hacemos permutaciones con él. Pero recuerden que en el Éxodo, la divinidad, Moisés nos regala 72 nombres adicionales de 3 letras y hacer permutaciones de esas 3 letras también es una forma de hacer Kavaná. Y entonces hay múltiples Kavanot cabalísticas para estar preparado en intencionalidad y en acción para entender y vivir la Kabbalah, para operar la Kabbalah. En el Debekut de la Kabbalah viene inspirado en una meditación como luriánica, como el
el Ari, no sé si recuerdan allá por el año siglo XVI, el Ari, el león, el Isaac Luria, el Rab Isaac Luria, se puso a estudiar a través de esta actitud devocional de Debekut, con el Zohar frente a él, y hacía profundas y largas inspiraciones. Y a través de ellas fue comprendiendo y nos fue explicando la Kabbalah. El contenido del Zohar le fue revelado, nos fue entregando todo el conocimiento cabalístico que en la actualidad estudiamos. La Kabbalah es una práctica histórica muy, muy profunda, muy remota, pero especialmente la devoción tipo de Bekut es una devoción que nosotros conocemos como meditación. Y hay técnicas como el Hipastut o como Hagashmut, que consiste en despojarse de toda la sensación material durante la meditación. Es una meditación en el budismo parecido a una meditación de 10 días, una meditación llamamos Vipassana, en donde aún la palabra se despoja del practicante. Entonces, esta devoción tipo de Bekut, tipo adherirse al Creador a través de una meditación, es una práctica maravillosa. Y de esta práctica devocional surgió toda la Kabbalah luriánica, que es la que estudiamos actualmente. Él tomó un ejemplar del Zohar, se lo llevó a una isla y durante semanas enteras estuvo meditando. Maravillosamente no escribió absolutamente nada, pero se iluminó de tal manera que toda su escuela a través de apuntes fue dilucidando el contenido del Zohar. Y es precisamente a través o derivado de la devoción que nosotros podemos ahora disfrutar el aprendizaje de la Cábala, porque precisamente consiste en comprender un poco más lo complejo de esta ciencia en cuanto a contenido científico y técnico, pero en cuanto a contenido práctico, consiste básicamente en el amor a ti mismo y al prójimo. Y tenemos también la devoción cabalística de Gesed. Cada sefirá es un canal de devoción. Gesed, al practicarse, al asumirse en la posición devocional de Gesed, abrimos el corazón, lo ponemos a la disposición. Geburá, el otro lado, es disciplinario, es fuerte, es saturnino. Pero debe de existir un marco referencial. Y fue como nos fue enseñado la Torá, pero desde una perspectiva de Gesed, lo armonizamos en Tiferet, lo armonizamos en el corazón, lo armonizamos de una manera en que no somos extremadamente rigurosos, pero no somos exageradamente melosos, sino que somos estrictos cuando debemos de ser estrictos y somos amorosos cuando necesitamos ser amorosos.
Y todo esto empezando con nosotros mismos, empezando esta armonización en Tiferet de Gesed, del rigor, de Geburah, de los mandamientos. En Tiferet debemos de tener el valor de hacer lo que se debe hacer cuando se debe hacer, pero no vivir atormentada de manera permanente, que solo se tiene que hacer eso. Hay muchas circunstancias amorosas en donde el precepto puede ser suavizado, puede ser abordado de manera sutil, y Tiferet tiene esa característica. Sin concesionar el deber ser, lo aborda de una manera amorosa, de una manera armoniosa. Y esta es la devoción que debemos practicar y aprender en Kabbalah. O sea, la permutación, practicando Kavanot de diferentes nombres de la divinidad, la Devekut, haciendo meditaciones profundas, y la Gesed, haciendo un servicio social profundo, empezando por aquel ser social que más cercano está a nosotros. Este es el ser en nosotros mismos, el ser lo que somos. En síntesis, podemos identificar algunas prácticas devocionales, como es, por ejemplo, la tefilá. O sea, ustedes han visto cómo la oración diaria que se realiza en la cultura hebrea se hace con Kavaná, y debe de haber una intención devocional muy profunda cuando haces la oración. Debe de ser precavidamente cuidadosa, de no estar orando de manera repetitiva. Aunque no existe una penalización rigurosa, porque a veces aprender a orar desde el corazón, aprender a orar con devoción, cuesta trabajo. Pero la primera forma devocional, la Kavaná, exige orar con disciplina y con conexión, con el corazón abierto, con una intención hacia lo superior profundo. La meditación, como Hitbodedut, es la meditación que a nosotros nos resulta tan familiar, pero implica una meditación de largo tiempo. Nosotros hemos puesto la meditación como algo de 20 minutos, y la realidad del Hitbodedut puede durar horas, puede hacerse en movimiento, pero es mandatorio que se haga en soledad, que se haga en un retiro. O sea, Isaac Luria, el Ari, se retiraba en una isla que su suegro tenía, y ahí se pasaba semanas enteras frente al Zohar, frente a una porción del Zohar, pero sobre todo en soledad, haciendo una meditación de conexión interior, de ir a conectarse con ese punto en el corazón. La práctica de misbot conscientemente es cumplir con los preceptos, cumplir con los mandamientos. Cada acción ritual, el tzitzit, el Shabbat, requiere adikut, que adikut es devoción pura. Entonces, cuando nosotros estemos cumpliendo con un deber, no sentir, o dicho de una manera afirmativa, sentir devoción
en el cumplimiento, no sentir que lo tengo que hacer, sino sentir alegría por tener la posibilidad de cumplirlo. Cuando tenemos que usar agua natural en invierno, a veces nos flaquea la voluntad. Si hacemos una interacción profunda, hacemos una conexión superior, el cumplimiento de este precepto que nosotros hemos asumido de una manera voluntaria se simplifica de una manera maravillosa. Conscientemente cumplir de manera devocional. Otra práctica es el Gemilut Hasadim, que son actos altruistas de extensión a la devoción hacia el prójimo, servir a los demás sin otra intención que servir, darles a los demás aquello que necesitan sin esperar absolutamente nada a cambio, de una manera impersonal. No hacerlo para que nos digan que somos muy colaboradores o que somos muy participativos o que somos muy serviciales. De ser posible este servicio altruista que sea en silencio y, si se puede, en secreto. O sea, tampoco es vergonzoso, pero no hacer uso del servicio para obtener reconocimiento, sino al contrario. El Hasadim es precisamente la actitud elevada, la actitud de imitar a través de la devoción la naturaleza de la divinidad, de estar constantemente otorgando. Porque si nosotros estamos constantemente otorgando, no debe existir el temor o la falta de fe de que nos vamos a quedar en carencia. Si nosotros otorgamos, la divinidad, por su naturaleza y propósito, nos rellena, nos devuelve, nos da eso y más que lo que hemos dado. Y el proceso de recibir y dar va adquiriendo una dimensión cada vez más amplia. Entonces, el Gesed es una forma de devoción maravillosa. Y por último, estas palabras que parecen un poco difíciles, el Hipastut y el Hagashimut, son técnicas para soltar lo corporal y alcanzar la comunión divina. Necesitamos la ayuda de un maestro para que nos ayude a soltar, para que nos ayude a olvidarnos de nuestro cuerpo. Es un estado de conciencia alterado a través de la quietud. Y son prácticas devocionales que nos llevan al conocimiento intencional, o sea, al conocimiento de por qué tenemos que practicar Cábala con devoción. Es altamente, altamente recomendable. En una perspectiva mística comparada, el cristianismo místico, la devoción activa del alma hacia Dios a través del amor, Santa Teresa, y una práctica contemplativa. Dicen que Santa Teresa se pasaba semanas enteras de rodillas frente al altar contemplando el Santísimo, ¿no? Entonces, una actitud que con los ojos abiertos contemplaba y contemplaba y contemplaba. Y por eso vemos estas imágenes de Santa Teresita con un rayo de luz que le ilumina la cara, en donde la contemplación devocional le es devuelta como un trabajo de relleno, de replenishment, dicen en el idioma inglés, de reincorporar la energía que das a los demás. En el budismo, la Mahayana es una devoción amitabha, combina visualización, canto, prostración y actitud de entrega. Es el Tonglen o el Guru Yoga.
Y en hinduismo el bhakti fortalece el corazón, la pureza y la unión con la divinidad. Para practicar el bhakti tenemos que practicar la purificación. Estas tradiciones coinciden en que la devoción hace florecer la conciencia, purifica el corazón y crea una relación viva con lo sagrado. Como una reflexión, la devoción es un fenómeno universal expresado en cada tradición como entrega del corazón, la mente y acción hacia lo divino. Es postrar nuestra alma, es tomar nuestra alma y ponerla a los pies del Creador, o aquella forma de energía que es el Creador para nosotros, y adherirnos a Él a través de Debekut, y estar hablando de Él a través de Kabbalah, y reflejar esta condición a través de Gesed. En el judaísmo su eje es la Kabbalah, una intención enamorada, potenciada por Debekut, y Gesed, una acción ética y compasiva. Estos conceptos adquieren dimensiones meditativas, metafísicas, integrándose en prácticas místicas de alto nivel. Es un camino que desde lo interior hasta lo comunitario, desde la letra hasta el alma, transforma la vida del fiel y la comunidad. Entonces, esto sería la reflexión importantísima de lo que es la devoción. Aquí me gustaría que tuviéramos una mayor participación, un diálogo con cada uno o cada una de ustedes en cuanto cómo han sentido, porque estas son prácticas que de alguna forma u otra realizamos. La primera pregunta que yo les haría es, ¿y tú a quién eres devoto? Porque en diferentes momentos de nuestra vida, la devoción surge de una manera intuitiva. Y de pronto nos identificamos con alguna figura de la práctica, con el ángel de la guarda, con aquello que nos enseñaron de niños o con situaciones de orden personal que vamos encontrando y que nos despierta una profunda corriente de amor. Entonces, yo les preguntaría, y insisto en que la participación sea voluntaria, ¿tú a quién eres devoto? ¿O a quién has sido devoto? ¿Y cómo lo has practicado? No sé, Evita, si usted está levantando el dedo o está moviendo su cámara. Eva Cervantes, ¿quiere participar? Con gusto. ¿O solo estaba apagando el micrófono? No, apagó el micrófono, enciéndalo. Vamos a continuar con Evita en lo que usted encuentra su micrófono, Evita. Gracias. María, adelante, por favor. Buenas para todos. Pues yo, digamos, soy devota con Dios. Yo no sé, Dios Padre, Dios Hijo, no. Yo siempre pido y oro. Mis oraciones son para Dios. Siempre agradezco a Dios, pido a Dios. Entonces, digamos que yo soy devota de Dios. Dios Padre. Muy Gracias. bien, es su debekut, es su adherencia. Busque la meditación, qué lindo, qué lindo. Laura quiere participar. Perdón, Johanna, Sí. de Vamos a ir pronto, adelante, todos adelante. porque, exacto, para llevar el orden, Noemí va primero y luego a Laura, ¿vale? Sigue Noemí. Buenas tardes, maestro. Bueno, yo soy devota de de la Trinidad y con los carmelitas he hecho retiros de silencio
Cuando usted hablaba de Santa Teresa, cuando se queda mirando al Cristo, es lo que nos enseña, Él mira que te mira. Y allá en Maranatá lo nos dejan 3 días en silencio, desayunamos en silencio, comemos en silencio, cenamos en silencio y nos vamos a nuestra habitación. Y entonces vamos a un área que se llama el Castillo Interior. Y ahí estamos y podemos hacer oración sentados, acostados, hay banquitos. Y es precisamente a Jesús y a la Trinidad. Es lo que yo he practicado, la mística del Carmelo y la mística de San Juan de la Cruz. Gracias, maestro. Fantástico, fantástico, qué hermoso. Ellos aprendieron a través de cabalistas el proceso de Adekut y lo llevaron a una práctica maravillosa que nos han heredado. Qué hermoso, nos comparte su Y yo por eso experiencia. estudiaba, perdón, yo por eso estudiaba Cábala con la honorable gurú Laura Guzmán, porque para mí Santa Teresa tiene muchas frases de Cábala. San Juan de la Cruz también. Entonces, no sé si Dios me preste vida, hacer un libro o algo que lo relacione. Por eso estudié Cábala con la maestra Laura. Gracias, maestro. Gracias por compartir. Ciertamente fue en Zaragoza, la Kabbalah contemplativa y la Kabbalah mística tuvieron una práctica realmente profunda y llevaron del Zohar a una Kabbalah luriánica. O sea, ese es precisamente el puente, la época de los cabalistas místicos en Zaragoza, en España, y San Juan de la Cruz y Santa Teresita provienen de esa escuela. Adelante, por Maestro, favor. nada más tantito más. Sí, En sí, sí, lo Ávila que tiene guste. la Universidad de la Mística y hay el máster de mística. Y ahí en la Universidad de la Mística de los Carmelitas ha estado Mario Sabán, que es cabalista, dando cursos. Entonces sí hay una cierta relación. Ahorita una compañera, hermana, Carmelita, acaba de regresar de hacer un máster de mística en Ávila. Gracias, maestra. Ahora sí. Gracias por compartir y hacernos reflexionar, Noemi, cómo en esta era nos estamos haciendo conscientes de que todos somos uno, de que Mario Sabán es un cabalista de cepa, él es judío, él es argentino, ha estudiado con maestros de Kabbalah y ha llevado a través de las escuelas en Navarra, en España, en Madrid, el estudio tiene 3 o 4 o 5 doctorados, todos relacionados con Kabbalah, la mística, la Merkabah, la meditación cabalística. O sea, Mario es una persona extraordinariamente activa en la actualidad y igual va con escuelas hebreas que con escuelas científicas. Un trabajo maravilloso de unión y qué bueno que ya lo invitaron también a mí. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Con Laura. Laura, tienes la palabra. Gracias. Yo como que he ido por etapas. De chica, mi bisabuela, pues me llevó a mucho al Ángel de la Guarda y al Sagrado Corazón de Jesús. Era a lo que más teníamos devoción. Después hubo unos asuntos en mi casa y mi mamá me llevó hacia San Judas Tadeo, ¿no? Que es el abogado de las cosas difíciles. Pero ahora yo, ya con libre albedrío, yo tengo mucha devoción por Avalokitesvara, que es el Buda de la compasión, y Tara Verde, en cuanto a ese tipo de filosofía budista, pero también me agrada mucho los ángeles. Le tengo devoción a algunos ángeles.
¿Y lo hace a través de la meditación o a través de la oración? De las dos, De las dos. de las Maravilloso, dos, de las maravilloso, ¿no? Maravilloso, sí, es así. porque es precisamente la orientación de la intención y de la acción lo que Ujú. produce esta operación cabalística, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en estar estudiando, en estar oyendo, sino practicarlo, practicar la cábala, hacer una matesis de cábala. Gracias, muchas gracias. Maestro Armando pidió la palabra. ¿Tiene la palabra, Armando? Sí, Adelante. buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muy interesante la plática, muy interesante. Y su pregunta también. Mi devoción en lo personal va hacia el amor, hacia el amor. El amor nada más hay uno, no más hay uno, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes conceptos del amor, pero nada más hay uno. Obviamente dentro de mi concepto, mi enseñanza, pues es el amor de Jesús. Pero el amor de Jesús es el amor de Dios hecho hombre en su totalidad, perfecto. Pero hay una cosa, soy devoto al amor porque ese mismo amor se manifiesta en todos, se manifiesta en Buda, se manifiesta en, 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 en cualquier, o sea, no lo limito a la religión, me voy más bien hacia lo espiritual y precisamente al ser devoto del amor, el mismo amor me abre ese entendimiento para llegar a este punto donde me abro a todo. Ese amor se manifiesta, como decía en Buda, el iluminado, esa luz, ese amor, a los budistas, los musulmanes, hinduistas, judíos. En la Biblia dice, el que ama tiene a Dios porque Dios es amor. Entonces, ahí no especifica religión ni nada, simplemente el que ama. Y esto se aplica a todo. Entonces, mi devoción va hacia, hacia el amor. Y es algo bellísimo, bellísimo. Dice, hay un versículo, está en Salmos, no recuerdo en qué versículo está, pero está bellísimo. Dice David, dice, lo único que quiero es estar en tu templo, en tu templo, admirando tu rostro. Bellísimo, bellísimo. Mi devoción va hacia el amor. Muchas gracias por su... Armando, muchas ¿Sí? gracias, sí, sí ¿Sí me entiendo. escucha? Sí, Sí. sí, fuerte y claro. Lo que pasa es que se cerró mi ancho de banda y estaba escuchando más lento que la velocidad que estabas hablando, por eso parece. Permítame un comentario ligerito. Ahorita le preguntó usted a la hermana última, le dijo, ¿y cómo lo manifiesta? O sea, en la oración, en la meditación. Decía el maestro Díaz Porta, decía, en la oración Dios nos escucha y en la meditación nosotros escuchamos a Dios. O sea que yo en mi caso también, como la hermana anterior, también alterno meditación, oración, meditación, oración. Y ha añadido una cosa maravillosa, siendo altruista y amando a los demás. Entonces, son las tres formas, ¿no? O sea, la oración, la meditación y el servicio. Son las formas devocionales operativas más prácticas y necesarias para un cabalista. O sea, tiene que practicarlo de esta manera. Muchas gracias, Armando, No, gracias a ustedes. por compartirnos su apreciación y su experiencia. Adelante. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches. No alcé la manita, pero bueno, mi pregunta no es sobre la devoción,
sino más bien, maestro, una duda. Lo que pasa es que para el escaneo, entré a la página de Cefaria, ¿no? Sí, Y de ahí me voy a Cábala sí, y luego ya al Zohar. sí, ¿Estoy correcto? sí, sí, vamos muy Entonces, bien. no encuentro el capítulo que usted nos sugirió. Ya ve que salen bastantes numeritos ahí, entonces yo empecé a hacer el escaneo con, empecé con el capítulo 1 y así, y estoy escaneando allí. Sí, sí, es probablemente Entonces, el el, capítulo 1 habla de la creación y todo, pero usted nos había mandado a otros, a ver, lo ando buscando, al sí, 9 y no, 10. no, no se preocupe, Irma. Y lo que yo les di en aquella ocasión fue la porción de la semana. El Ah, término técnico se llama la porción de la semana y yo la mandé a la porción de aquella semana cuando hablamos de escanear el Zohar. ah, Pero cada semana cambia. Entonces, es importante que usted tenga el PDF donde viene la porción de la semana, o como nos está diciendo Noemí, la parashá. Parashot ah, es en plural y parashá es la porción semanal. Cada semana, una parte de la Torah que está reflejada en el Zohar se medita. Entonces, entonces la voy a buscar, primero perdón. consiga la porción de la semana del año 2025.pdf y le va a salir ahí y ahí le pone la fecha que estamos y qué porción toca esa semana. A partir del domingo hasta el sábado se estudia la misma porción. En la práctica del judaísmo, el último día eh, es la porción de la semana y en el Cábala es el primer día. Por toda la semana es la porción nueva. Entonces, a veces, si lo consulta en hebreo, le va a decir la semana anterior de la Cábala. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Pero consiga eso, porciones de la semana. Ahí en Cefaria, en la página, lo voy a ver así como tal, porción No, de la no, no, no semana, está lo en voy a ver Cefaria. como parachot. No, no está en Cefaria. Las parachot están en otros, en Shabbat.org, por ejemplo. Ah, Shabbat.org, ahí está la porción de la semana, pero judía. Y la porción de la semana cabalística está en Kabbalah Centre. Pero ok. póngalo en Google así, porción de la semana 2025.pdf y le va a aparecer ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Kabbalah, ¿qué me dijo? Perdón. En, Kabbalah. sí, me dijo que Shabbat Kabbalah, en judío y en Cábala es Kabbalah Centre. centre. Sí, se escribe con K. Kabbalah Centre. Ok, Ujú. muchísimas gracias. Estoy para servirle. Gracias. Si no les importa a los demás, podemos hacer el ejercicio completo. Y de Sí, esta maestro. manera, Ah, pues, adelante. muchas gracias, dobles, triples. Mande. Que le agradezco de forma triple. Gracias, gracias, gracias. Gracias Maestro, a usted. Sandra dice Mande. buenas noches. No puedo activar el micrófono. Ah, ya miro a ver qué es lo que pasa, Sandra. Ya, Adelante, puedes Sandrita. aquí. Sandra, me encantó lo que dijo. Ah, que es devota del Divino Niño. No, no, no sé por qué no puedo activar. Mm. Compártanos lo que escribe. Bueno, entonces dice Sandra, buenas noches. No puedo activar el micrófono. Muy interesante todo el tema.
Soy devota del Divino Niño y del Sagrado Corazón. Me encantó lo que dijo Santa Teresita con el rayo de luz. Gracias por su tiempo y por el tema. Con gusto. Adelante, adelante, venga, venga. Píquele ahí su micrófono, así, es su teléfono, hágalo así. No, ok, muy bien, muy bien. Y esta frase hermosísima y muy pragmática que nos compartió, nos compartió Noemí, mira que te mira, ¿no? O sea, cuando uno está viendo al Santísimo, mira al Santísimo y miramos que el Santísimo nos mira a nosotros. Entonces entramos en un estado de conciencia alterado y es una forma pragmática de hacerlo. O sea, la devoción es algo que traemos intuitivamente, ¿no? Entonces, esto nos ayuda. Le voy a... ¿Hay algún otro comentario, Joana? No, maestro. ¿Alguien más desea algún comentario? No tengo más manitas levantadas. Muy bien. No, Muy bien. gracias. Tenemos un poco de tiempo y entonces voy a compartirles aquí la pantalla. Me voy a quitar yo y vamos a compartir con ustedes. Aquí en el Google le pongo porción de la semana. De la semana. Y aquí lo primero que nos aparece es el Kabbalah Centre. Se fija, aquí está Irma. Y aquí nos dice porción de la semana. Pero esta es una condición donde nos dice enero, mayo y de mayo al 26 de julio. Esta semana, de el 29 de junio al 5 de julio, toca la porción de Jucat. Si usted ve aquí, Jucat es la porción que nos toca esta semana hasta el día 5, que es el Shabbat. Si usted quiere quedarse en esta página, oprime aquí y le va a llevar una serie de reflexiones en relación a la parashá de Jucat. Pero en relación a el escaneo, como usted lo hace correctamente, nos vamos a cefaria.org. Ya nos aparece esta página donde usted se va a Kabbalah, se va a Kabbalah y luego a Zohar, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí está el contenido, ¿verdad? Sí. Le aparece todos los nombres. Cuando están extendidos los números, usted los puede reducir. De aquí ya no se ven los números hasta que usted encuentra a Jucat, ¿verdad?, que toca esta semana, que ya es del volumen 3, ¿verdad? Está, ¿sabe? ¿Verdad? Como les he dicho, la transliteración, acá dice Chucat, porque en inglés el Chucat se pronuncia Jucat, en español lo decimos con J, lo escriben con Che, pero esta es la porción de la semana que nos toca esta semana y nosotros nos va a preguntar, ¿quiere que lo traduzca al español? Usted dígale que no, porque no hay traducción del Zohar todavía. Y aquí está Chuhat, ¿verdad? Jucat, y aquí usted está haciendo el escaneo de esta semana. Espero que con este ejemplo le haya dado un poco más de luz en la forma en cómo tiene que realizarse el escaneo. Muy bien, infinitas gracias, maestro. Sí, porque es muy importante
que usted se vaya a la porción de la semana para sintonizarse con todas aquellas personas que están escaneando el Zohar en la misma parte. O sea, la energía se suma y se hace emergente. Pero si no, no tiene que ser así de una manera mandatoria, ¿verdad? Gracias. Muy bien, espero que le haya servido. Angie, adelante, hola. Perdón, Joana. Tranquilo, Buenas, maestro. Aquí hay alguien, dice Francisco, María Virginia, que muchas gracias y Francisco, gracias por tanto. Crista preguntaba por el grupo y Miriam también para ingresar al grupo de Cábala. Y tengo la manita levantada de María Angélica Espinosa. Tienes la palabra. muy amable, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi disculpa porque tengo un curso antes y no puedo ingresar del principio, pero agradezco todo lo interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta dónde poder separar lo que es Cábala como tradición iniciática a como una tradición religiosa? Siento que hay una línea muy fina ahí y de pronto siento que en las tradiciones iniciáticas igual hay prácticas que son en común con la religión, pero cuando es puramente algo religioso, eh, a mí no lo siento igual. Si usted, maestro, pudiera decirnos dónde se ve esa línea delgada de división o no la hay. Gracias. No, maravillosa pregunta, qué linda pregunta. Yo me lo hacía personalmente esta mañana. Esta mañana. Es un reto porque los depositarios de la conservación de la tradición cabalística fueron los hermanos judíos. Y ellos llevaron a través de su misticismo la conservación de la tradición, la conservación del conocimiento secreto y profundo de la iniciación. Entonces, de pronto es muy difícil decir, entonces para estudiar Kabbalah tengo que hacer el Shabbat y apagar y prender mis velas en la noche, el viernes en la noche, y tengo que orar el sábado a las 10 de la mañana, y tengo que cantar, que son condiciones culturales de la religión judía. Déjame apagar esto, no sé quién me está hablando, pero... Entonces, es inevitable, y por eso se usa muchos términos en hebreo, porque para conservar esta tradición, para conservar el precepto de ser los guardianes de la tradición cabalística, lo ataron al idioma. No con la intención de apropiarse de ello, sino para cumplir con la responsabilidad que les cayó encima de ser ellos los que tuvieron que conservar su tradición, y por eso el año judío es el 5875. ¿No? Entonces, ¿cómo separamos esto? Le voy a referir cómo separamos los conventos de la educación en América Latina. Toda la orden dominica recibió la orden papal de educar a los habitantes de América, a los habitantes de la Nueva España. Y entonces, pues nos enseñaban el Padre Nuestro y el Ave María todavía hasta mediados del siglo XIX. De pronto llegó la liberalidad, llegó la Revolución Francesa, y hubo que separar lo religioso de lo científico.
Y en esa separación llegamos hasta los extremos, en donde yo para ser un estudiante tengo que ser laico, para ser un científico tengo que ser laico. Y Einstein se reía de eso, o sea, pues yo soy un científico, pero soy un judío recalcitrante y amoroso, ¿eh? Entonces, no, o sea, son dos cosas absolutamente diferentes, y la cultura sánscrita lo separan muy bien. El Jnani Yoga es el conocimiento, lo científico, y el Bhakti Yoga es la devoción hacia lo superior. Cualquiera que sea la forma que hemos logrado comprender de esta superioridad. Entonces, ¿dónde se separa? Cuando lleguemos otra vez a decir la Kabbalah es del mundo, no solamente de los hebreos. Y son precisamente los hebreos de la actualidad que nos están regalando este conocimiento y lo han puesto al conocimiento del mundo entero. Si usted habla Kabbalah, hay como 150 sitios que ofrecemos Kabbalah. ¿Por qué? Porque ahora la Kabbalah se nos entrega en charola de plata para que hagamos el siguiente paso. Entonces, la tradición es importante, por eso tenemos la columna de la izquierda, pero el amor es inevitable. Y en la columna del centro está la divinidad. Entonces, nos debe de quedar claro esta condición, pero la pregunta es hermosa. Y hay que tener, o sea, no tienes que serte judío para estudiar Kabbalah, no en la actualidad. Ya se quitó esa condición. Muchísimas gracias. Me Gracias. encantó, me encantó su respuesta, siempre son tan aclaradoras para mí. Eh, a mí yo en realidad el hebreo estuve estudiando algunos años porque justamente quería descifrar acercarme más a la verdad a través de la etimología de las palabras. Y a mí cuando la religión me complica, cuando vienen los fanatismos y las religiones han sido producto de división durante todo el tiempo. Entonces creo que cuando se da esa tradición pura, eh, así como muy con una pureza, con una sinceridad y transparencia, siento que es bienvenida y hasta cuándo yo misma me puedo volver religiosa, fanática, cerrada, siguiendo una misma tradición. Creo que no depende de la tradición en sí, depende de cómo nosotros la llevemos. Por eso me preocupo de no caer en eso. Muchas gracias. Gracias a usted por participar y bueno, ir de Buenos Aires a Punta del Este puede ser el avión o puede ser el barco, pero usted va al mismo lugar, ¿no? Entonces, o puede irse una vuelta más grande y irse en auto, ¿no? Pero va a llegar a donde mismo. Entonces, cuando vaya en el avión, díganles adiós a los del barco y a los del coche, ¿no? Con mucho amor, ¿no? Bien. Maestro, Laura levantó la mano. Tienes la palabra, Laura. Pues yo nada más quería hacer un comentario con respecto a la compañera anterior. Yo creo que en la clase pasada de lunes, el profesor nos dijo que anteriormente la idea para estudiar Cábala incluía varios preceptos y uno era ser mayor de 40 años y las mujeres no podían estudiar Cábala. Entonces yo creo que si eso hubiese continuado, pues la compañera, yo y las otras compañeras que estamos aquí no podríamos estar estudiando con usted, profesor. Sí, sí, era un precepto, era una misvá, bueno, eran 3 o 4 misvot, ser mayor de 40 años, ser varón, ser judío. Además tenía que ser judío y practicante de judaísmo. Entonces, era un rigor para mantener la tradición. Y lo hicieron maravillosamente bien. Y Sí. gracias a ellos prevalece
todo el contenido cabalístico, porque todavía no llegamos al fondo científico de todas las revelaciones cabalísticas que hay en el Zohar. Científicamente apenas estamos corroborando lo que ya en el Zohar fue escrito en el siglo XII, ¿no? Entonces, es extraordinario y se habla desde el principio de los tiempos. Entonces, sí, gracias que esto ha cambiado. Y ustedes son portadoras más de la espiritualidad. Adelante, Joana. Listo, maestro. No sé quién más le gustaría participar. Dice María Virginia, muchas gracias, maestro. No he estudiado la cábala antes, pero cuando usted nos comparte, siento que lo comprendo y me está ayudando en mi vida diaria, en todos mis actos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar, Virginia. Siempre tenemos la oportunidad de compartir desde hace algunos años. Gracias por estar. Pues estamos casi en tiempo. Si no hay alguna otra idea, expreso mi gratitud por tu presencia y vivan la Kabbalah. Y la Kabbalah tiene significado cuando la operamos, cuando vamos haciendo la matesis, como dice nuestro maestro de la Ferrer. Ramiro, ¿tienes algún comentario? ¿O simplemente estás acercándote a tu Sí, teléfono? sí, sí puedo decir una opinión. Sí, claro. Adelante, por favor. Sí, mire, sí, mire, mi devoción ha cambiado mucho a través del tiempo. Ya en sí estudié las religiones y las religiones pues son para dominar al pueblo, para tenerlo sometido con el infierno, con castigos, con pues muchas cosas que, que lo mantienen a uno con miedo, ¿verdad? Entonces, pues de lo que yo he estudiado algo sobre el Maestro Jesús, nuestro Cristo de la era de Piscis, es que él dijo que simplemente el reino de Dios estaba dentro de nosotros. Entonces yo de ahí, pues meditando, haciendo meditaciones y todo, he llegado a comprender de que en cualquier punto, en cualquier roca, cualquier piedrita, él lo dijo, ¿no? Ahí está Dios. Entonces puede uno orar en cualquier lado, pero también que sea íntimo, ¿verdad? Para estar en silencio y meditar en esas cuestiones de, de lo mágico, de lo que es esplendoroso Dios. Entonces yo he encontrado aquí en la casa de ustedes, tengo unos pinos maravillosos, entonces me pongo a meditar y yo veo ahí a Dios en toda su plenitud. Veo ahí en las hierbitas que crecen a Dios en toda su plenitud y me da mucha alegría verlo, sentirlo, sentir su vibración. Por ejemplo, me llegó una mariposa y le gustó mucho mi jardín y ahí ha estado ya 5 o 6 días en un solo lugar, cambia de lugar y yo veo ahí a Dios, veo que Dios está ahí y Dios está en todas partes. No hay que buscarlo en imágenes, ni... Pues simplemente Dios está dentro de nosotros. ¿Para qué buscarlo más lejos? ¿Verdad? Bueno, esa es mi opinión. Que le agradezco infinitamente porque es realmente hermosa cómo la está viviendo, cómo la está viviendo con una proximidad. Y es precisamente ese ingrediente que tenemos que estar experimentando y creando la matesis, como dice el maestro de la Ferrier. La omnipresencia, como dice Noemí, o como decía el colega Armando hace un rato, a través del amor, a través de amar todo aquello
que se pone en contacto con nosotros y la vida nos pone a nuestro alcance. Sentir una corriente de amor, porque es una corriente muy sutil, pero muy poderosa, muy fuerte, muy transformadora. Le agradezco mucho, Ramiro, les agradezco mucho a todos ustedes. Estamos exactamente en el tiempo. Queremos ser respetuosos de su tiempo y de la plataforma. Agradezco su presencia. Joana, gracias por tu apoyo. Julie, gracias por estar en el respaldo. Y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Maestro. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Muchas Feliz gracias. noche. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego.